y algunos casos en los que había niños que, por ejemplo, se acosaban, pero lo típico era que en el momento que se detectaba ese acoso, cuando se lo decía a los padres lo negaban. Decían, no, yo no, y eso como, a lo mejor nosotros lo podemos interpretar como que ellos no quieren darse la culpa de que han educado al niño mal. Podría ser. Y estos son los distintos aspectos que nosotros estamos intentando investigar, que influyan al niño a cometer acoso, a lo mejor como puede ser el entorno familiar, el entorno social donde se desenvuelva, y los distintos receptores que va recibiendo el niño, a lo mejor, no sé, la cultura de la violencia en la que vivimos, la televisión, en el cine, en los videojuegos, por ejemplo. En todos sitios hay violencia. ¿Usted dónde cree que más se fomenta esa actitud? De violencia. De que los niños puedan llegar a percibir esa violencia y después exteriorizarla. Y después plasmarla. Yo personalmente creo que es verdad que vivimos una cultura donde hay exceso de violencia, ¿no? Y se ve pues en todas lo que estoy diciendo, ¿no? Los videojuegos, la televisión, pero también creo que porque eso le llega a algunos niños y a otros niños no les llega, ¿no? Entonces yo creo que a los niños que les llega muchas veces porque tienen un psiquismo precario, porque son niños que absorben las cosas sin tener luego un criterio personal, ¿no? Y son niños a lo mejor más impulsivos, menos empáticos, que suelen responder y no tienen en cuenta o no piensan cómo su conducta le puede afectar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que hay que proteger a los menores de muchas escenas, no solo de violencia, sino de sexo, porque también ahora pues se piensa que el sexo no es dañino para los menores. Muchas veces no tienen la capacidad psíquica como para asimilar eso como algo no violento, y todavía no tienen la edad como para poder comprenderlo. Entonces sí, yo creo que hay que proteger a los menores de ciertos contenidos, pero me parece también muy alarmista. Por ejemplo, yo estoy metida en un WhatsApp de una asociación de niños con trastornos y tal, y había un niño que estaba la madre muy alarmada porque supuestamente estaba siendo acosado, y entonces pone un audio del niño, y el niño dice: estamos jugando a las peleas, como siempre, mis amigos empiezan a pegarme, y llega un momento que empiezan a hacerme daño, y entonces no pueden parar, ¿no? Pues eran niños de 7 años. Ahí los niños les gusta jugar a las peleas y hay que enseñarles a cómo jugar a las peleas sin hacer daño. Claro. Pero no es que ahora haya que eliminar cualquier juego que pueda conllevar algo violento, ¿no? Pienso yo, en mi opinión personal, ¿no? Claro. Que los niños necesitan jugar a eso, pero cómo juegan y cómo frenan cuando ya el juego está siendo molesto para otro. Si eso ya se cataloga, están diciendo, pues ir a inspección, pues ir al orientador, pues no sé qué. Bueno, está bien ir al orientador, pero decían irse a inspección directamente. Pues no, primero hay que seguir unos pasos porque los niños que supuestamente son los acosadores son menores y también ellos tienen que saber. A lo mejor no se han parado a sus padres y decirle, oye, hasta aquí, luego ya duele. ¿Qué pasa cuando a ti te duele? Y ayudarle un poquito a pensar en el otro. Claro. La empatía no es una cosa con la que nazcamos, sino una cosa que se genera al vivir en sociedad. Y me parece que los padres, no hay que culpar a los padres, hay que ayudarlos. Porque muchas veces se les culpa que los padres no saben educar, es que los padres pasan poco tiempo con los niños. Es que es muy difícil ser padre hoy en día. Entonces yo creo que hay que ayudarlos y acompañarlos. Se ven muy solos. En cuanto que los niños tienen un problema, tienden a negar. No pasa nada, mi hijo seguro que no es, y no están ayudando, están evitando el problema. Claro. Y el problema va creciendo, hasta que llega un momento que ya es mucho más difícil abarcarlo. Y nosotros estábamos también investigando un poco de esto de la cultura de la violencia cultural. Entonces, la cultura de la violencia era un concepto que decía que era los aspectos de la cultura, de la esfera simbólica de nuestro ser, como podría ser la religión, la ideología, el lenguaje, el arte, que son utilizados para justificar la violencia directa o estructural. Y eso se contraponía a la violencia cultural, que era como cuando la cultura tiene interiorizada la violencia en su razón de ser y realiza como un mecanismo para hacer frente a los conflictos. ¿Crees que realmente esos dos tipos de violencia se dan en nuestra cultura? A ver. Por ejemplo,
también hablaba de... Era como Johann Galtung decía que era como un triángulo en donde el pico estaba en el punto del iceberg, la violencia directa. Sí. Entonces, si se da la violencia cultural y la violencia estructural, era cuando se veía que esa violencia directa se afloraba. Sí. Entonces, existe violencia cultural porque realmente estamos rodeados de violencia, aunque sea ilícitamente. Y luego la violencia estructural se decía que era en una estructura como podría ser, por ejemplo, un instituto, Sí. en donde a los niños se le negaban sus necesidades. Entonces, yo he visto como un ejemplo, a lo mejor, un niño que llegase al instituto y que, como cada persona es diferente, a lo mejor ese niño necesita un tratamiento diferente. Sí. Entonces hay como una negación de sus necesidades. Entonces podríamos encontrar violencia estructural, ¿no? Como que le obligan, o sea, no está interesado en estudiar, por ejemplo, pero está mezclado con gente que sí está interesada. Entonces como que se aburre en el aula y exterioriza la violencia hacia los otros como un modo de defenderse ante lo que no quiere estar, una situación en la que no quiere estar. ¿Eso podría ser? Ajá. Porque cuando habláis de violencia estructural, hace más referencia a la estructura... A la una estructura en la institución, que... a porque nosotros también hablamos de estructura de personalidad, entonces me lío un poco. Más bien vale. una institución, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí, yo, es que Es complicado. bajo mi punto de vista se simplifican cosas que son complejas. Entonces, en las instituciones pues siempre se suele como simplificar las cosas. De hecho, es verdad que muchas veces los padres se ven muy presionados por los profesores en el sentido que quieren que los padres solucionen enseguida problemas de conducta de los niños, que no hay varita mágica para resolverlo, claro. que se trabaja, pero es poco a poco. Pero entiendo que los profesores tienen muchos niños a su cargo, seguro que varios de estos ellos tienen problemas, algunos de retracción, otros de hiperactividad, otros de baja autoestima, un montón. Y no se pueden hacer cargo de todo como debieran hacerse cargo, debería haber más personal. Entonces, claro, exige una adaptación grande de los niños desde muy pequeños a instituciones en donde todo está muy normativizado. Sí. Y eso exige un sobreesfuerzo grande para los niños, que o bien los niños, hay como dos extremos, o se sobreesfuerzan y eso tiene un coste para el niño, un niño muy bueno, que se porta muy bien, que no da problemas, pero luego a veces tiene problemas de ansiedad, no quiere ir al cole, en casa tiene muchos berrinches, muchas cosas asociadas a eso, aunque parezca que puede ser totalmente distinto, está asociada a que luego llega al cole y tiene que portarse muy bien, estarse muy quieto, no decir nada en mucho tiempo, ¿no? Sobre todo también en el tipo de educación que hay aquí en España, que es una educación que llevamos muchos años con la misma, ¿no? Sí. Varía poco, es muy teórica, muy memorística. A eso es lo que te iba yo a preguntar. A lo mejor en el modelo este nuevo que se está descubriendo ahora, que es como más cooperativo, en donde los niños interactúan más entre sí, que a lo mejor florecen otros valores dentro del niño, como podrían ser eso, el cooperativismo, una empatía más acentuada que otro. ¿Ese tipo de educación crees tú que evitaría un poco el acoso escolar? Yo creo que sí, que trabajar en grupos, trabajar con proyectos, todas esas cosas, quieras que no, estás más cerca del otro y puedes darte cuenta mejor cómo está el otro, cómo le afecta la conducta propia. Sí, es verdad que muchas